Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les encantará, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de dos actores que han conquistado corazones en todo el mundo, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. El título del vídeo de hoy es un poco intrigante: Tuba Büyüküstün en apuros, Engin Akyürek al rescate. Un rescate rápido. Y sí, como pueden imaginar, vamos a desentrañar un poquito de esta química explosiva que tienen estos dos talentos turcos, y a explorar esos momentos en los que sus personajes, o quizás hasta ellos mismos de forma figurada, parecen estar en una situación delicada y como uno podría rescatar al otro. Antes de empezar a tejer esta historia, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que siempre vienen cargados de contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento. Ya saben, ese botón rojo de abajo, hagan clic en él y activen la campanita para estar al día. Así que, ¿por qué esta idea de rescate? Bueno, la verdad es que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son una dupla que ha generado una conexión increíble con el público. Su primera gran colaboración en Kara para Aşk los catapultó a la fama internacional y estableció un listón muy alto para las parejas de telenovela. Sus personajes, Elif Deneyse y Ömer Demir, vivieron una historia de amor apasionada, llena de giros inesperados, peligros y, sí, momentos en los que uno tuvo que salir al rescate del otro. Y no solo hablo de rescates literales, aunque los hubo, sino de rescates emocionales, de apoyo mutuo en medio de adversidades. Recordemos un poco Kara para Aşk. Elif, una joyera talentosa y de buena posición, se ve envuelta en una red de corrupción y asesinato tras la muerte de su padre y su prometido. Ömer, un honesto e idealista inspector de policía, se ve arrastrado a la misma investigación, y ahí es donde sus caminos se cruzan de una forma inesperada y al principio, llena de desconfianza. Pero a medida que la trama avanza, vemos cómo la tensión se convierte en atracción y luego en un amor profundo. En este escenario, ambos personajes se encuentran en situaciones límite. Elif, a menudo, se ve acorralada por las fuerzas del mal, amenazada y en peligro, y es ahí donde la perspicacia, la valentía y el amor de Ömer entran en juego para protegerla. Él se convierte en su roca, en su guardián. Pero ojo, que no todo es unilateral. Engin Akyürek, como Ömer, tampoco la tiene fácil. La lucha contra el crimen organizado, las intrigas políticas, la traición de gente cercana, todo esto pone en jaque su integridad y su vida. Y es en esos momentos, cuando Ömer se siente abrumado por la carga de su trabajo y las injusticias que ve a su alrededor, cuando Elif, con su inteligencia, su empatía y su inquebrantable fe en él, se convierte en su refugio. Ella le da la fuerza para seguir adelante, para no perder la esperanza, para creer que el bien puede prevalecer. Así que en ese sentido, sí podemos hablar de un rescate mutuo. Y aquí viene la parte intrigante del título, ¿un rescate rápido? Bueno, en el mundo de las telenovelas, la acción suele ser vertiginosa. Los peligros acechan en cada esquina, las revelaciones ocurren de repente y los protagonistas a menudo tienen que reaccionar a la velocidad del rayo. En Kara para Aşk, vimos escenas de persecuciones, de enfrentamientos a vida o muerte, donde la rápida intervención de uno de los protagonistas salvaba al otro de un destino fatal. Piensen en esas escenas donde Ömer irrumpe en el último momento para salvar a Elif de ser secuestrada, o cuando Elif utiliza su ingenio para sacar a Ömer de una trampa. Esos momentos de rescate rápido son los que generan esa adrenalina en el espectador y refuerzan la idea de que, a pesar de los obstáculos, su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Pero también podemos interpretar este rescate de una manera más figurada, ¿no creen? A veces en la vida, y esto se refleja en estas historias, nos encontramos en apuros emocionales o psicológicos. Nos sentimos perdidos, desmotivados o abrumados por la duda. Y ahí es donde una persona especial con su apoyo, su comprensión, o simplemente con su presencia, puede rescatarnos de ese estado. La conexión que Tuba y Engin logran transmitir en pantalla es tan palpable que uno siente que sus personajes se rescatan mutuamente no solo físicamente, sino también en esos aspectos más profundos del ser. La mirada de comprensión, el gesto de consuelo, la palabra justa en el momento adecuado, todo eso contribuye a esa sensación de rescate emocional. Es interesante pensar en cómo la química entre dos actores puede trascender la pantalla y afectar la percepción del público. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek tienen una de esas químicas
Simplemente funcionan. Hay una intensidad en sus interacciones, una sutileza en sus miradas, que hace que su romance se sienta creíble y cautivador. Y cuando vemos a sus personajes en apuros, esa química se intensifica, porque se pone a prueba su vínculo. La pregunta es si el rescate es siempre exitoso. En las telenovelas a menudo hay sacrificios, y los rescates no siempre salen de forma impecable. Puede haber heridas, pueden haber pérdidas, pero lo que importa es la voluntad de luchar por el otro. Otro aspecto a considerar es cómo este título sugiere una dinámica donde uno de los personajes está más en peligro que el otro, o necesita ayuda de forma más activa. Si bien en Cara para Ask, ambos enfrentaron desafíos, la estructura narrativa podría haber inclinado la balanza en ciertos momentos. Por ejemplo, la trama de corrupción y el peligro inherente a la investigación policial de Homer ponían en riesgo su vida de forma constante. Y ahí la inteligencia y la intuición de Elif eran cruciales para advertirle de peligros ocultos o para desentrañar complots que él no veía. De la misma manera, cuando Elif se veía manipulada o amenazada por personajes oscuros, la intervención decisiva de Homer era la que la sacaba del aprieto. Y pensemos en la posibilidad de que el título haga referencia a otras interacciones o proyectos. Si bien Cara para Ask es su colaboración más icónica, ¿han trabajado juntos en otros proyectos? Y si no, ¿cómo esta frase se aplica a sus carreras individuales o a su imagen pública? A veces en el mundo de Hollywood y de la industria del entretenimiento en general, los actores se ven envueltos en situaciones que requieren el apoyo de colegas. Quizás el título es una metáfora más amplia sobre la camaradería en la industria, o sobre cómo, a pesar de las dificultades, uno puede encontrar apoyo en otros. Sin embargo, volviendo a su trabajo en conjunto, es esa habilidad para transmitir emociones complejas lo que hace que sus escenas de rescate sean tan impactantes. No son solo disparos y persecuciones, son miradas de desesperación, de alivio, de amor incondicional. Cuando Elif está asustada, la determinación en los ojos de Homer es lo que da esperanza. Cuando Homer está herido, la vulnerabilidad y la fuerza de Elif al cuidarlo es lo que conmueve. Es una simbiosis que el público adora. Y la idea de un rescate rápido también puede evocar la espontaneidad, la improvisación, la capacidad de pensar sobre la marcha. En la actuación, especialmente en dramas de acción o suspense, es crucial poder reaccionar rápidamente a situaciones inesperadas, tanto en el guión como, hipotéticamente, en el set de rodaje. Si uno de los actores se encontraba en un aprieto, ya sea interpretando una escena difícil o enfrentando un problema práctico, el otro estaría ahí para apoyarlo. Es una imagen muy positiva de profesionalismo y compañerismo. En resumen, este título evoca esa chispa especial que Tuva Büyüküstün y Engin Akyürek tienen en pantalla, especialmente en su trabajo juntos en Cara para Ask. Nos habla de momentos de peligro, de tensión, donde uno de los personajes, en una situación comprometida, recibe la ayuda oportuna del otro. Ya sea un rescate literal, una salvación emocional, o una intervención rápida y decisiva, la dinámica entre ellos es lo que ha capturado la atención de millones. Son esos momentos en los que la química entre los actores se traduce en una historia convincente y en personajes que luchan, sufren, pero sobre todo, se apoyan mutuamente. Y ahora, para ir terminando, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber pasado este tiempo conmigo explorando esta faceta de Tuva Büyüküstün y Engin Akyürek. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta esta pareja de actores? ¿Han visto Cara para Ask? ¿Qué otras escenas de rescate o de momentos cruciales recuerdan de esta o de otras series? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para la comunidad que estamos construyendo. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, les animo de corazón a que le den un gran *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que más gente pueda descubrirlo. Y por si aún no lo han hecho, no olviden *** suscribirse *** a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.